La masacre de Usme se da el día 26 de noviembre del año 1991. Una comisión de funcionarios de la rama judicial van a hacer un levantamiento en el corregimiento del Sumapaz, en Usme, y allí es atacado por la guerrilla, donde muere mi papá y 7 funcionarios más. Mi padre era juez de la República, era el juez 75 de instrucción criminal. Usme era una zona reconocida pues, por fuerte control territorial de la cinta hoy que ya firmó el acuerdo de paz de la FARC-EP. Sabía que estaba la secretaria, el fotógrafo, el fiscal, habían varios miembros judiciales ahí, había un miembro de la Policía Nacional que estaba sirviendo como de escolta en ese trayecto. Cuando llaman a avisar a la casa del policía, la hermana se suicidó. Ha dejado pues un gran vacío en nuestras vidas. Yo contaba con 6 años, era la mayor de 3 niñas, mi mamá quedó en estado de gestación, mi hermana la menor nunca alcanzó a conocer a mi papá, claramente. Lamentablemente nunca hemos tenido apoyo del Estado en ninguna condición, ni económica, ni de justicia, ni mucho menos en memoria, porque la masacre de Usme es una de las masacres que más han pasado al olvido. Uno siempre escucha o en las noticias dan el Palacio de Justicia, la masacre de La Rochela, pero la masacre de Usme nunca fue tan sonada, por llamarlo de esa forma. Todos los que quedamos huérfanos estábamos muy pequeños y de ahí en adelante pues nos acogió FASOL, el Fondo de Solidaridad con Víctimas de la Rama Judicial, en un proceso pues muy interesante, ¿no?, de acompañamiento de una organización que es financiada por los jueces alemanes y por los jueces colombianos. Hoy que se están ya cumpliendo 31 años de este hecho, pues la verdad es que para nosotros como familiares año tras año es el mismo vacío, es el mismo dolor, es el mismo sentimiento que nos llena. En este caso yo creo que la primera acción de memoria fue el mismo día o al día siguiente que ocurrieron los hechos, en donde se generó un paro judicial a nivel nacional. Se hicieron unas movilizaciones de jueces, fiscales y compañeros de los juzgados de circuito, principalmente aquí en Bogotá, hicieron una caravana de acompañamiento a las mismas exequias de los 7 compañeros que fallecieron en esta masacre. Y de ahí en adelante las familias tomamos el compromiso de visibilizar año tras año esta masacre. Al principio fue muy difícil porque el dolor estaba muy reciente y pues nosotros como hijos estábamos muy pequeños, pero yo diría que hace más o menos unos 10 años nosotros hemos hecho acciones públicas en donde recuerdo principalmente 3, una precisamente en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en donde creamos un escenario maravilloso en donde las víctimas y muchos acompañantes se enteraron de esta masacre. Otra que realizamos también con la Universidad Politécnico Gran Colombiano, en donde ellos hicieron una investigación alrededor de lo que sucedió en Usme como zona del Sumapaz, y allí la masacre tuvo una gran cobertura de lo que había sucedido allí. Otras que hemos hecho en otros espacios muy pequeños, más íntimos, pero que han sido significativos para las familias. Y yo diría que la misma entrega ante el informe de la JEP de la masacre de Usme fue un hecho que conmemoró no solamente, sino que también le dio un tinte de justicia y de búsqueda, de seguir buscando la justicia en otras entidades transicionales como la JEP. Y que creo que en el escenario de reconciliación, de construcción de paz, de desmovilización de los acuerdos, es importante que se genere un reconocimiento por parte de las FARC de que se cometió este hecho y cuáles fueron los verdaderos móviles e intereses de haber realizado esto. La Fiscalía cuenta con un centro de memoria histórica en la 13 con 18 y ni siquiera está este hecho. Este hecho no se encuentra. Está Pablo Escobar, está La Rochela, está el Palacio de Justicia, pero la masacre de Usme no se encuentra. Que el mismo Estado lo reconociera, que la misma Fiscalía o la misma rama judicial para lo que ellos trabajaban, porque lo reitero, ellos murieron en función de su trabajo, ellos no iban de paseo, murieron en función de su trabajo, y los compañeros a hoy ya no saben si los familiares existen, qué pasó con ellos. Más que como una masacre de un grupo armado de su momento que tenía unos ideales políticos, es reconocer como esos seres humanos que existían siempre, que hacían y construían país, pues eran servidores públicos y le aportaban a la justicia. Entonces eran así, yo quiero que todos lo recuerden como el servidor público. Han existido fallos judiciales que han reconocido el hecho, es decir, y que han existido condenas frente a la cúpula de las FARC de esa época. También se condenó al Estado colombiano por fallas de seguridad y protección a esta comisión judicial.
y digamos que eso han sido triunfos legales en medio de un universo de impunidad tan grande como en el que existe en este país frente a las víctimas, incluso las mismas de la justicia. Pero nosotros aún no estamos satisfechos, porque consideramos que si bien se dio un proceso de paz, el cual respaldamos muchos, el cual apoyamos e impulsamos como víctimas, creemos que deben existir otros escenarios de una verdad más profunda. Ante la JEP hay muchas expectativas de que este caso sea priorizado, seleccionado y se continúe la investigación y por qué no una determinación más exacta de quiénes fueron los directamente responsables de este hecho. Yo sí esperaría que la JEP lo priorizara, llámese que lo engrandezcan como masacres del Sumapaz o como masacres de funcionarios, pero que recuerden que existe ese proceso. Que más allá de una reparación administrativa o de que uno lo indemnicen, existe un componente más allá, y es que en realidad si queremos construir una sociedad diferente y una paz en donde se articulen los diferentes sectores, creo que esa reparación simbólica es un capítulo que está por explorarse y está por cumplirse. Creo que si bien las FARC tienen una gran intención de reconocer estos hechos, deberían dar un paso más adelante y generar más espacios de reconciliación y de reconocimiento público. Nuestras mamás siempre nos enseñaron como ese perdón y esa reconciliación, como no guardes odios, no mataron al hombre, sino querían hacer como una entidad política frente a la institución que ellos representaban, no conocían al ser humano que era el juez, que tenía una familia, a estos seres humanos que murieron ahí. Era un tema más que uno entiende que es político. Entonces hoy nos sentamos a escribir la política pública de reconciliación, a implementar el acuerdo de paz, a implementar políticas preventivas en el territorio para evitar más masacres, para evitar más hechos victimizantes.